El dolor abdominal y los cambios en el funcionamiento intestinal son señales que nos avisan que algo no está funcionando bien en nuestro organismo. Este tipo de dolor puede presentarse después de una infección intestinal o puede haber otras causas, como incluso pudiera ser el estrés. A menudo llegamos a la consulta con el médico y los datos que se presentan no son suficientes para establecer un diagnóstico, y es por ello que en algunas ocasiones se refiere al especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva para poder llegar a un diagnóstico. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Jaime Rentería Villaseñor, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva diagnóstica, en relación a este procedimiento que normalmente despierta mucho interés y que en algunas personas, ¿por qué no?, también les despierta un poco de temor someterse a este tratamiento. Es natural, todo aquello que desconocemos puede causarnos temor, pero precisamente en este programa lo que trataremos de hacer es que tú descubras, conozcas en qué consiste esto y te des cuenta de que los beneficios son muchísimos cuando puedes someterte a este tratamiento para poder, bueno, no es un tratamiento, a este método diagnóstico para que puedas llegar precisamente a saber qué es lo que está pasando en tu organismo. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Ya estamos de regreso en tu programa Familia Semaín. Doctor Jaime Rentería Villaseñor. Mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros esta mañana. El día de hoy queremos platicar un poco en relación a la endoscopía digestiva diagnóstica. ¿Puede explicarnos, doctor Rentería, en qué consiste este procedimiento? ¿Qué es? Bueno, los procedimientos de endoscopía tienen una variedad de estudios que se efectúan no nada más desde el punto de vista digestivo. La endoscopía finalmente en sus raíces dice que es endos, adentro, scop, ver por dentro. Y de esto hay endoscopía digestiva, endoscopía urológica, endoscopía en traumatología para las artroscopías, etcétera. Pero regresemos a lo que es lo de nosotros. Hace muchos años que se iniciaron los procedimientos, muchos años, en el siglo pasado, que no en 1900, sino desde 1800, ya había una cierta, no curiosidad, sino la intención de descubrir si se podía de alguna manera observar el interior, cuando menos del aparato digestivo, para poder establecer algunos síntomas y molestias que tenían los pacientes. Finalmente, a lo largo de todos estos años, la endoscopía ha avanzado muchísimo, no nada más en la forma de los procedimientos que actualmente se hacen, sino también, obvio, en los equipos que se han estado desarrollando. Antes era la endoscopía rígida, ¿sí? Eran unos tubos de metal con una luz y por ahí más o menos le veían y trataban de describir lo que estaban observando. Posteriormente se hicieron algunos procedimientos con equipos que tenían una parte rígida y una parte flexible, que normalmente era de caucho, ¿sí? Y bueno, finalmente llegaron los endoscopios de fibra óptica que se estuvieron utilizando durante mucho tiempo y que abrieron un panorama enorme para el diagnóstico de enfermedades del aparato digestivo. Finalmente tenemos la llegada de los equipos de videoendoscopía, como esta imagen que están viendo ustedes aquí atrás, y este es uno de los equipos más modernos que existen, es de los últimos modelos que hay, con una cierta cantidad de elementos que nos proporcionan filtros electrónicos para descubrir lesiones de menos de 2 o 3 milímetros, más o menos, etcétera, y así es como ha avanzado todo esto. La endoscopía digestiva se divide básicamente en dos géneros, dos ramas, la terapéutica y la endoscopía diagnóstica, que es la que más se efectúa. Dentro de la endoscopía diagnóstica
tenemos básicamente dos que son las más comunes. La endoscopía esófago gastroduodenal o panendoscopía, que es lo mismo, ¿sí? La colonoscopía, que es la revisión del colon introduciendo a través del ano y llegando hasta la parte final del colon, y actualmente se tiene que hacer una introducción a la parte terminal también del intestino delgado, que es el ilio. Ese es un estudio completo. También se hacen endoscopías de vía biliar y esto ha traído muchos beneficios para pacientes que tienen problemas de la vía biliar, que antes tenían definitivamente que ser sometidos a alguna cirugía. La endoscopía ha abierto muchísimas posibilidades de todo esto. Entonces, básicamente, endoscopía diagnóstica, endoscopía terapéutica, es en lo que nos dividimos actualmente. Dentro de la endoscopía diagnóstica, claro que existen una serie de indicaciones para saber qué paciente requiere o no requiere un procedimiento de este tipo, ¿sí? La mayoría de los pacientes es porque tienen molestias de tipo gastritis, es decir, dolor, ardor, aislamiento, hueco, vacío en la boca del estómago, agruritas, reflujo, sensación de molestia en la garganta, pacientes que batallan para pasar procedimiento endoscópico. Y uno de los más indicados es sangrado del tubo digestivo. Un sangrado del tubo digestivo, asumiendo que el aparato digestivo es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano, pues la sangre va a salir por arriba o va a salir por abajo. No hay y otra ahí, manera. vámonos, ¿sí? Estudio endoscópico y no le estés tirando escopetados a ver a qué le pega. Ya están los procedimientos. Hiciste una pregunta bien interesante. El temor de pronto de que los pacientes, no, pero y no duele, y no, ¿cuáles son los riesgos de un procedimiento endoscópico y todo esto? Déjame decirte que primero hay una cultura, ¿sí?, que se está abriendo un poquito más aquí en nuestro país, en el mundo, porque algunos países como Japón, por ejemplo, que son los pioneros en todo este diseño de equipos endoscópicos y eso, ellos lo hacen prácticamente de rutina. No se les pregunta mucho. Después de los 50 años, endoscopía alta y endoscopía baja. Quieras o no quieras, vas a un chequeo y ya. Y ahí van todos y se lo hacen. Acá tienes que buscar el momento en que el paciente pueda aceptar que se le va a hacer el procedimiento. Ya hay más cultura sobre esto, ya hay más estudios que se hacen, por ejemplo, en nuestro medio, porque hay otros endoscopistas, hay otras unidades de endoscopía, y esto ha generalizado ya la utilización de este procedimiento como un procedimiento seguro. ¿Cuáles son los riesgos de un procedimiento endoscópico? Las complicaciones de los procedimientos diagnósticos por arriba o por abajo, panendoscopía o colonoscopía, son muy bajos, son de menos del 0.1%. Y la mayoría no están relacionados directamente con el procedimiento, sino a veces con el tipo de sedación que se utiliza y algunas respuestas de este tipo. Incluso también pudiera ser con las condiciones de salud en las que se encuentra el paciente que va a ser ingresado. Por supuesto, un procedimiento de endoscopía tiene que hacerse una valoración también de cuáles son las condiciones del paciente. Hay pacientes que están muy complicados, que están incluso sangrando en ese momento, y curiosamente en el momento en que están con el sangrado es un buen momento para hacer un procedimiento endoscópico diagnóstico, van a descubrir porque vamos incluso a tener la posibilidad de efectuar algún procedimiento terapéutico en ese mismo momento. Se pueden ligar varices, se puede cauterizar, se pueden poner grapas, ¿sí?, si hay una perforación, si hay un sangrado, y en ese momento resolver el problema del paciente. ¿Podemos decir entonces quiénes son candidatos a este tipo de procedimiento? Sí, cómo no. Las indicaciones más directas son sangrado de tubo digestivo, no importa alto o bajo. La edad, no importa el sexo. No importa la edad. Persona puede nosotros hacemos procedimientos endoscópicos desde, ¿qué te diré? El paciente más pequeño que hemos tenido para un procedimiento endoscópico es de 8 meses, ¿sí? Por ejemplo. Hasta pacientes de 90 y tantos años, y bueno, ya llegaron a los 90 y tantos y ahora están complicados, hay que hacerles un estudio, pero porque hay una indicación. Y la principal, te digo, sangrado de tubo digestivo, alto o bajo, y 2, pérdida de peso inexplicable con sintomatología digestiva. Así que el médico, de hecho déjame hacerte un pequeño break ahorita, sí, porque claro, precisamente estamos efectuando aquí en SEMAIN
un estudio acerca de la correlación que existe entre los diagnósticos de envío a un procedimiento y los hallazgos endoscópicos que hemos tenido. ¿Se están solicitando los estudios con una indicación real o se están haciendo estudios así como el que no? Estamos haciendo un estudio, eso ya les daremos luego a conocer los resultados de eso. Claro que sí, esto es muy interesante y esto también me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién es el médico que hace la referencia? ¿Quién es el que está enviando a un paciente a un procedimiento endoscópico? Ya no tiene que ser precisamente un especialista. Nosotros recibimos, tú sabes, todo el público sabe, les agradecemos muchísimo que tenemos una buena cantidad de pacientes referidos de la Huasteca, por ejemplo, del sur de Tamaulipas, donde lo que hay prácticamente son médicos, ¿sí?, generales, algunos que llevaron sus especialidades en geriatría, y ya se puede hacer un buen diagnóstico clínico para poder enviar a un paciente a un procedimiento endoscópico. Especialistas, los que quieras, ¿sí? Cirujanos, internistas, geriatras, médicos gastroenterólogos, pacientes que son referidos ginecología por dolor abdominal o sintomatología, que el médico detecta y dice, ¿sabes qué? Ve con el gastroenterólogo para que te hagan un procedimiento endoscópico. Obvio, nosotros hacemos una evaluación previa a todo esto y consideramos que el estudio es procedente y lo hacemos. La edad no importa, el sexo no importa. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimiento, seguridad para tu economía. Todo en familia Semaín. Hay pacientes que son más sensibles a este tipo de estudio. Sí, de alguna manera, pero déjame decirte algo que es interesante. Obviamente el procedimiento debe de ser siempre bajo una sedación, no una anestesia. También en esto hemos avanzado muchísimo, ¿no? ¿Qué te diré? Cuando yo hice mi entrenamiento de endoscopía en el Centro Médico La Raza, en la unidad de endoscopía digestiva, prácticamente no había sedación, ocasionalmente se ponía un diazepam intravenoso. Actualmente los medicamentos que existen nos proporcionan una tranquilidad tanto para el paciente como para el médico que está haciendo el procedimiento. Porque es cierto, algunos, pues si no se trata de que se aguanten. Si no se trata de sufrir el procedimiento. Para nada. Se trata de hacerlo precisamente para trabajar bien y poder establecer un buen diagnóstico. El paciente entonces tiene que ser sometido a una sedación que incluso antes del procedimiento se le dan sus indicaciones que debe de tener ayuno, no menos de 8 a 12 horas, el paciente se presenta en ayunas, acompañado de una persona adulta, no puede venir un paciente solo a hacerse un estudio y si no está acompañado de un familiar. Y en ese momento se le dice también que no debe de manejar en las siguientes 2 horas, a pesar de que los medicamentos actuales de sedación que utilizamos se metabolizan muy rápido, ¿sí? Finalmente puede disminuirles reflejos y se les recomienda que no manejen las siguientes 2 horas. Entonces se hace bajo sedación, aquí como dijiste, en instalaciones están capacitadas, el personal que tenemos aquí están capacitados, es decir, la enfermera que normalmente es asistente, ella ya llevó un curso de endoscopía digestiva, va a los congresos también de enfermería endoscópica, es decir, no es aquí que pase sí, tenemos todo eso preparado. Una endoscopía de tubo digestivo alto, sí, no duele, no molesta, ¿sí? Y nos da muchísima información. Y en ese momento, estando ahí adentro, nos permite hacer también toma de biopsias. Si encontramos una lesión polipoide, una lesión ulcerosa, una lesión sospechosa de un tumor, en ese momento tomamos las diferentes biopsias y prácticamente hacemos ya de rutina en la endoscopía de estómago una biopsia para la búsqueda de Helicobacter pylori, una bacteria que está relacionada con los procesos inflamatorios, gastritis, ¿sí? Y que a veces pueden empezar a dar cambios histológicos, ¿sí? Que van avanzando hacia algo que luego ya nos encontramos en etapas muy avanzadas. Entonces, que lo mejor es encontrarlas justamente en esas etapas tempranas. Si en la biopsia nos reportan que existe la bacteria, pues existe el tratamiento universal de manejo de erradicación y punto. Todo eso se puede hacer. La colonoscopía es un procedimiento un poquito más elaborado.
¿sí? No es de 4 minutos, 5, que nos tardamos básicamente arriba. Ya es un procedimiento que requiere de mayor sedación y casi siempre actualmente estamos tratando de que sí sea con una sedación, pero bajo el control de anestesiólogo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual se realiza en esta sala de procedimientos y no en un consultorio. Así es. ¿Verdad? Y aquí podemos observar que hay una máquina de anestesia y que está todo el equipo necesario para poder mantener la seguridad del paciente en los niveles óptimos. Y además hay una cosa también muy importante en esto de la seguridad del paciente y del médico también, que estamos en una unidad donde contamos con la cantidad suficiente de especialistas en caso que de pronto, si cayéramos en ese 0.1 de complicación, hablemos por ejemplo de una perforación intestinal, sobre todo en las colonoscopías, tenemos la gente y el material y las instalaciones necesarias para resolver ese problema, ¿sí? Puede haber una complicación, claro, por eso, ¿qué hacemos? Cumplimos con el requisito de la norma oficial mexicana de tener su consentimiento informado para que el paciente sepa de qué se trata, pero más que estar firmando papeles es la comunicación con los pacientes antes, durante y después del procedimiento con los familiares que estén enterados qué fue lo que pasó. Entonces tratamos de hacerlo con toda la seguridad del mundo, ¿sí? Es una sedación, no es una anestesia, no tiene que estar intubado y prácticamente son procedimientos de tipo ambulatorio. Es decir, el paciente llega por la mañana, se hace el procedimiento, permanece unas horas en una habitación o inmediatamente se va. En una endoscopia de tubo digestivo alto el paciente permanece en un área que tenemos especial para recuperación, unos 30, 40 minutos cuando mucho y se va a desayunar. En el caso de una colonoscopía, ahí sí tardamos un poquito más porque la sedación es un poco más profunda, ¿sí? Y ahí es donde encontramos a veces lo que preguntaste, ¿qué tan sensible? Un paciente con un problema de colon, colitis, que es el lenguaje que para entendernos con los pacientes, ese paciente puede tener mayor sensibilidad. Entonces no podemos estar sometiendo al paciente a molestias del procedimiento porque entonces ni terminamos el estudio, el paciente terminó molesto y lo hacemos ya, te digo, cada vez con la presencia del anestesiólogo y hacer un procedimiento que no corra riesgos para el paciente de una perforación, un sangrado y que además podamos revisar, como debe de ser, la totalidad del órgano. ¿Cuál es esa preparación que tiene que hacer en la noche anterior el paciente que se va a someter a una colonoscopia? Bueno, esa es una cosa muy importante porque nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de visibilidad, es decir, un intestino limpio completamente, obviamente nos va a dar mayor información, porque a veces encontramos lesiones por ahí entre los pliegues de menos de 1 centímetro, que obviamente en un colon que no esté totalmente preparado va a pasar desapercibido, no lo vamos a observar, y 3 o 2 años después resulta que esa lesión creció y ahora ya nos encontramos con algo más serio. Entonces la preparación es importante, se les da una preparación un día antes para limpiar su intestino, normalmente es un compuesto de lactulosa que se empiezan a tomar y se les va diciendo, se les da un tríptico para que sepan cómo deben de tomarlo, qué tipo de enfermedades podemos detectar, en qué consiste la colonoscopía y por qué es importante que ese intestino esté bien preparado para el estudio. Ahora que lo menciona, ¿cuáles serían esas enfermedades que ustedes pueden detectar a través de la colonoscopía? Bueno, una de las cosas muy importantes es que la indicación, persistencia de dolor abdominal en las áreas del colon, sangrado de tubo digestivo bajo, que es un sangrado rojo, fresco, brillante, independientemente de que sabemos que un porcentaje alto es por enfermedad hemorroidal, pero no todo eso son hemorroides. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, en la clínica, cuando estás con el paciente, si un paciente te refiere después de los 55 años que ha tenido ciertos cambios, por ejemplo, en sus hábitos intestinales, doctor, yo toda la vida bien, pero últimamente como que he estado batallando y ¿qué cree? Que ayer tuve un sangradito, chiquito, pero lo tuve. Focos rojos en el tablero, no te estés esperando, no le des supositorios y cosas. ¿Sabes qué? Hazle un estudio de colonoscopía y así es como se debe de hacer. Además del estudio de colonoscopía, ¿se requieren algunos estudios de laboratorio para completar el diagnóstico? Si nosotros tenemos un paciente que en un momento dado ha tenido sangrado importante y también, bueno, pues lo clásico es que tú hagas un test de laboratorio
que incluya biometría hemática, química sanguínea, si el paciente tiene antecedentes de ser diabético, hipertenso, que tiene problemas de tiroides y todo esto. Siempre hay que estar, como siempre, la historia clínica es importante. Y aunque los pacientes nos sean referidos por otro médico, antes de iniciar el procedimiento siempre preguntamos, como si fuera nuestro paciente, qué molestias ha tenido, si anteriormente ha sangrado, etcétera, y se platica con ellos y eso tranquiliza mucho también a los pacientes y a nosotros nos da una mayor información hacia dónde debemos de dirigirnos. Naturalmente, al conocer mejor el paciente, pues mejor serán también las condiciones en que se pueda llevar a cabo el estudio y mejor el resultado. Claro. Una vez que el paciente ingresa al área, se realiza el estudio. ¿Y cuánto tiempo dura aproximadamente un estudio de colonoscopía? Normalmente bueno, lo que pasa es que te puedo decir que si hay un récord así, a veces puedes llegar desde que introduces el colonoscopio a través del ano y llegar hasta el ciego y entrar por la válvula ileocecal a una porción del ilio. A veces hemos tardado 7 minutos, ¿sí? Pero a veces son un poquito más complicados cuando es enfermedad diverticular, donde las paredes del intestino se empiezan a engrosar, ¿sí? Y entonces empezamos a tener un poquito de complicación y puede producirse un estudio de casi hasta 25, 30, 40 minutos. O sea, todo va a depender no haces tanto eso. De las condiciones en las que se encuentra el paciente. Ya con los años has aprendido que ya no estés tratando de pasar una zona donde vas a tener como complicación que perforaste. Ahora háblale al cirujano, ¡ey! La prudencia también con los años te dice que cómo debes hacer. Sí. Pues estamos platicando con el doctor Jaime Rentería Villaseñor, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva diagnóstica de Hospital Semaín. Vamos a una breve pausa y regresamos con más en Familia Semaín. Los grandes acontecimientos se viven en familia. Vive el nacimiento de tu bebé en Semaín. Habitaciones confortables, atención cálida de médicos certificados, instalaciones certificadas exclusivas para nacimientos, seguridad para tu economía. Todo en Familia Semaín. Continuamos en tu programa Familia Semaín platicando con el doctor Jaime Rentería Villaseñor, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva de Hospital Semaín. Doctor Jaime Rentería, ya estuvo platicando en relación a lo que es la endoscopía diagnóstica, pero al inicio del programa usted nos mencionaba que también existe la posibilidad de brindar un tratamiento, es decir, a través de la endoscopía terapéutica también se puede encontrar la solución a los problemas de los pacientes. ¿Cuáles son esos procedimientos terapéuticos que se pueden llevar a cabo en la unidad de endoscopía? Bueno, cuando nosotros tenemos pacientes que han tenido sangrado, te decía, incluso un sangrado activo en ese momento, si hablamos, por ejemplo, de pacientes que tienen varices esofágicas porque tienen un daño hepático, y esos pacientes que tienen un daño hepático, que hacen una cirrosis hepática, una de las complicaciones que tienen es que forman varices en el esófago, porque hay un aumento de la presión de la vena que entra al hígado, ¿sí? Que es la vena porta, hipertensión portal, el drenaje venoso del esófago, es así, esa vena porta, como está congestionado, pues se forman las varices acá. Y de pronto, ¡prum!, se revienta una. Fíjate, las estadísticas, por ejemplo, en sangrados variceales dicen a nivel mundial, el 50% de los pacientes que tienen un sangrado variceal se mueren en el primer sangrado, con todo y lo que les hagas. En Berlín, en Japón, en Tokio, donde quieras. Finalmente, cuando son atendidos a tiempo y podemos hacer esto, se hacen. Anteriormente hacíamos lo que era la escleroterapia de varices esofágicas, con la inyección de una sustancia que cauterizaba, para que nos entienda el público, el Farmaflebón, ¿sí? Pero prácticamente quedó un poquito ya en desuso. Actualmente lo que se utiliza lo hacemos aquí, es la ligadura de varices esofágicas. Estas varices esofágicas pueden resolver el problema agudo, es decir, el momento del sangrado, entras, localizas el vaso que está sangrando, ¿sí? Prum, sueltas una liga por medio del método que tenemos, ¿sí? Un dispositivo que se coloca al principio del endoscopio, ¿sí? Y prum, y para el sangrado. Y las varices ahí están. Entonces, esa es la resolución rápida de un sangrado.
2, una vez que termina el procedimiento, el paciente se estabilizó, entonces se pueden hacer sesiones, ¿sí?, programadas de ligadura de las varices hacia arriba para ir y erradicar esas varices esofágicas. Pero hay otros pacientes que tienen, estoy hablando de la enfermedad por hipertensión portal, que también hacen varices en el fondo del estómago. Y esos de entrada no son buenos candidatos a ligadura de varices. Lo que se hace entonces es la aplicación de cianoacrilato, que es una sustancia. ¿Sabes qué es el cianoacrilato? Es la cola loca. Sí, okay. Entonces eso se inyecta en esas venas, ¿sí?, para reducir primero las varices del fondo gástrico y posteriormente se hacen las sesiones de escleroterapia. ¿Qué otra cosa en tubo digestivo alto? Déjame decirte que en niños lo que más hacemos pues es porque se convierten en niños alcancía, es decir, se tragan monedas, se tragan objetos. Hemos llegado a sacar de algunos pacientes, no niños, no tan niños, cepillos de dientes, ¿sí?, aretes, prótesis dentales que se tragan, y entonces esa es una de las formas también de endoscopía terapéutica que se hace. Polipectomías. ¿Qué es un pólipo? Un pólipo es el crecimiento, ¿sí?, de una parte de la mucosa que se convierte, para entendernos también en lenguaje más entendible, como si fuera una verruga. Es un tumorcito que está cubierto de mucosa normal, normalmente así es, y entonces a veces se puede convertir en otra cosa o pueden sangrar. Y la indicación de la polipectomía casi siempre es arriba de 1 centímetro, aunque a ti te parezca como endoscopista que tiene características benignas, ¿sabes qué? Quítalo, no lo estés biopsiando. Dicen los patólogos que cuando encuentres un pólipo, no me mandes biopsias, mándame el pólipo, ¿no?, completito. Y otra de las cosas que siempre se ha dicho en endoscopía es, decía una doctora de la vieja guardia ya a nivel nacional y latinoamericano, si tu endoscopista no toma biopsias, cambia de endoscopista, porque eso nos va a dar muchísima información también, y ya estás ahí adentro, ya viste la bolita, ya viste la manchita, ya viste el cambio de coloración de la mucosa, biopsia. Eso lo hacen los japoneses y así fue como aprendieron a detectar el cáncer gástrico temprano. Entonces regresemos a la terapéutica, la polipectomía a través del canal de trabajo que todos los endoscopios tienen, tanto el colono como el panendoscopio, ¿sí? Por medio de una asa, ¿sí?, se enlaza el pólipo y tenemos el equipo de electrocauterio que hace que se haga el corte limpio, recuperamos el pólipo y lo mandamos a analizar. Entonces, sangrados digestivos, cuerpos extraños, polipectomías, dilataciones. ¿Qué pasa? Algunos pacientes pueden empezar a tener problemas de estrecheces en el esófago. Y entonces, cuando son de tipo benigno, es decir, ¿Es lo que llaman espasmo esofágico? No, sí, exactamente. Eso se llama estenosis. La estenosis es un estrechamiento del esófago y pueden ser malignos o benignos. Benignos principalmente porque son pacientes muy reflujosos y van dañando la mucosa y se va cerrando entonces el esófago en forma circunferencial. Y entonces, se les atora el pedazo de carne y luego hay que ir a sacarles la carne, el pedazo atorado, y después hacer dilataciones que pueden ser por medio de unos dilatadores especiales, ¿sí?, que aquí los tenemos también, o por medio de dilataciones neumáticas. A través del canal de trabajo metes un globito, desinflado obviamente, y luego lo inflas y ya, y el paciente va a poder comer. Esa es una de las cosas. Cuerpos extraños, te digo, monedas, niños, a sacarles monedas. Hemos sacado, el otro día sacamos una niña, tío, como de 1 año, un aretito con un delfín, que le pusieron, la niña se lo quitó y se lo tragó. Bueno, hay que sacarlos. Otra de las cosas que podemos hacer también son la mucosectomía. ¿Qué es eso? A veces vemos lesiones relativamente planas y lo que hacemos entonces es meter una sustancia que levanta como una ámpula y con el asa de polipectomía, ¿sí?, hacemos el corte de la mucosa, porque ahí es donde podemos encontrar, y eso se manda a analizar y encontramos cosas que pudieran ser con el tiempo convertirse en algo más. Mucosectomías, ligadura de varices esofágicas, inyección o escleroterapia de varices fúndicas, dilataciones esofágicas. Hay una enfermedad que se llama acalasia de esófago. Esto es una enfermedad
donde el esfínter que tenemos aquí, la válvula, aumenta la presión y no se abre. Entonces es un problema del esfínter que con los años, porque dura tiempo, pueden dilatar el esófago y pueden hacer como si fuera otro estómago acá arriba. Entonces se utilizan dilatadores. Pero existe un procedimiento que se llama miotomía. Se corta por vía quirúrgica, ¿sí? Y entonces se abre el esfínter y ya el paciente puede comer. Pero actualmente se está haciendo lo que se llama el POEM, que son las siglas en inglés. A través del endoscopio se abre la mucosa del esófago, por ahí se mete el endoscopio como si fueras por la parte de adentro, para que me entiendas, ¿sí? Entrando, llegas hasta el esfínter, ¿sí? Por ahí, y cortas, ¿sí? Los músculos, las fibras musculares del esfínter, dilata el esfínter, se abre, ¿sí? Y listo, sacas el endoscopio y por la parte que entraste del tubo acá arriba, pones unos clips y se acabó.